El sótano de mamá. Bienvenido a Sombras de Vlad. Nadie en el pueblo hablaba de la casa de los Márquez después de lo ocurrido. No porque no quisieran, sino porque los que lo intentaban dejaban de hacerlo muy pronto. La casa seguía en pie, vieja, húmeda, con la pintura descascarada y las ventanas siempre cerradas, como si algo dentro no quisiera ver la luz del día. Pero lo más extraño no era la casa, era el sótano. «No bajes ahí», decía mamá con una sonrisa suave, casi dulce. «Es peligroso», pero nunca explicaba por qué. Desde pequeño, Daniel sintió que algo no estaba bien. Cada noche, cuando todo quedaba en silencio, se escuchaban golpes, lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin poder levantar los pies. «Ar, ar, ar». «¿Lo oyes?», preguntó una vez a su madre. Ella lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, y respondió en voz baja: «Son ratas». Pero Daniel sabía que no eran ratas. Las ratas no susurran, porque sí. También había susurros. Al principio eran débiles, apenas un murmullo, pero con el tiempo se volvieron más claros. «Daniel, ven, tengo frío». Una noche, mientras su madre dormía, Daniel no pudo resistir más. Bajó de su cama, caminó descalzo por el pasillo y se detuvo frente a la puerta del sótano. La manija estaba fría, demasiado fría. Cuando la giró, un olor horrible salió desde abajo. Un olor a humedad, a carne podrida, a algo que llevaba mucho tiempo encerrado. Las escaleras crujieron bajo su peso, paso a paso, más abajo, más oscuro, hasta que lo vio, una silla, y atado a ella, algo. No era una persona, o al menos ya no lo parecía. Su piel estaba gris, estirada, pegada a los huesos, sus ojos abiertos, completamente negros, y entonces sonrió. «Por fin bajaste». Daniel retrocedió, temblando. ¿Quién eres?» La cosa inclinó la cabeza de forma antinatural. «Soy... ¿el primero? ¿El primero qué?» «El primero que mamá trajo aquí». El corazón de Daniel se detuvo por un instante. «¿Mamá?» La criatura soltó una risa seca, rota. «Ella siempre necesita hijos, pero se aburren rápido, se rompen». En ese momento, una luz se encendió detrás de Daniel. «Te dije que no bajaras». Era su madre, pero algo había cambiado. Su sonrisa ya no era humana, sus ojos completamente negros. «Ahora lo arruinaste», susurró. Daniel intentó correr, pero algo lo sujetó. Manos, muchas manos saliendo de la oscuridad. Manos frías, podridas, desesperadas. «No, mamá, por favor». Ella se acercó lentamente. «No soy tu mamá», dijo con una voz que no era suya. «Solo uso su piel». Daniel gritó, pero nadie en el pueblo escuchó. A la mañana siguiente, la casa volvió a quedar en silencio, y esa noche, desde el sótano, se escuchó una nueva voz. «Ayuda, por favor, tengo frío». Y arriba, en la cocina, mamá sonreía, esperando. El sol volvió a salir sobre el pueblo, pero en la casa de los Márquez nada cambiaba. Las cortinas seguían cerradas, atrapando la oscuridad como si fuera parte de la estructura. Nadie entraba, nadie salía. Sin embargo, algunos vecinos juraban haber visto una silueta en la ventana. Una figura pequeña, inmóvil, observando. Decían que era Daniel, pero Daniel ya no era Daniel, y lo que miraba desde dentro no estaba pidiendo ayuda. En el sótano, el tiempo no existía. No había días ni noches, solo un frío constante que calaba hasta el alma. Daniel estaba atado ahora a otra silla, oxidada, manchada de algo que no quería identificar. Su cuerpo le dolía, pero no tanto como su mente. Las voces no se callaban, nunca. Susurraban sin descanso, rodeándolo, metiéndose en su cabeza como gusanos invisibles. «No te resistas», decían. «Es peor cuando luchas». Intentó gritar, pero su voz ya no le pertenecía del todo. Salía débil, rota, como si alguien más hablara al mismo tiempo que él.
Frente a él, la otra cosa, el primero, seguía ahí, observándolo con una sonrisa torcida. Parecía disfrutar cada segundo de su sufrimiento, como si ya supiera exactamente en qué se convertiría. «Pronto lo entenderás», le dijo, con voz raspada. «Todos lo hacemos». Arriba, en la cocina, la criatura que usaba la piel de su madre preparaba la mesa. 2 platos, 2 vasos, todo perfectamente ordenado, como si esperara a alguien. Canturreaba una canción antigua, una melodía infantil que sonaba completamente fuera de lugar, pero no había nadie más en la casa, o al menos nadie vivo. De pronto, alguien tocó la puerta. 3 golpes, secos, lentos. La madre se detuvo. Su cabeza giró de forma antinatural hacia la puerta. Su sonrisa se ensanchó. Más. Abrió la puerta lentamente. Afuera había una mujer, preocupada, con el ceño fruncido. «Buenos días. Soy de servicios sociales. Hemos recibido reportes sobre...». No terminó la frase, porque algo en los ojos de la madre la paralizó. «Pasa», dijo con dulzura. «Hace frío afuera». La mujer dudó, pero entró, y la puerta se cerró. En el sótano Daniel sintió algo nuevo, otra presencia, otra voz, más gritos, más manos. Ya llegó otro. Susurraron las sombras. La criatura atada frente a él soltó una risa baja. Nunca se queda sola por mucho tiempo. Los días, o lo que fuera que pasaba por días ahí abajo, siguieron su curso retorcido. Daniel comenzó a notar cambios en su cuerpo. Su piel se enfriaba más de lo normal. Sus manos temblaban sin razón. Y a veces dejaba de sentirlas por completo. Como si lentamente dejara de pertenecerle. Intentó recordar a su verdadera madre, su voz, su rostro, sus abrazos. Pero cada vez que lo hacía, las voces gritaban más fuerte. «No pienses en ella. Ella ya no existe. Nunca existió». Y poco a poco comenzó a dudar. Arriba, la casa se llenaba de nuevos sonidos. Pasos arrastrados, golpes contra las paredes, susurros que escapaban por las rendijas del suelo. Algunos vecinos comenzaron a notar el olor, un hedor insoportable que parecía filtrarse desde la tierra misma. Uno de ellos llamó a la policía. Esa noche, 2 oficiales llegaron a la casa. «Señora Márquez», llamaron. La puerta se abrió sola. «Pasen». Ambos intercambiaron miradas, pero entraron. En el sótano, Daniel levantó la cabeza. No más. Pero ya era tarde. Las sombras comenzaron a agitarse. Las manos salieron otra vez, y esta vez eran más. Los oficiales no tardaron en notar que algo estaba mal. La casa estaba demasiado fría, demasiado silenciosa, como si absorbiera el sonido. Uno de ellos apuntó con su linterna hacia el pasillo. ¿Escuchaste eso? Un golpe, luego otro, desde abajo. Parece venir del sótano. La madre apareció detrás de ellos sin hacer ruido. No deberían bajar, pero ya estaban caminando hacia la puerta. Cuando la abrieron, el olor los golpeó como una pared. Dios mío. Bajaron. Error. El primer oficial gritó al ver las figuras. Cuerpos, muchos, atados, susurrando, moviéndose. El segundo intentó retroceder, pero la puerta se cerró, de golpe, en la oscuridad. Algo respiraba. Daniel los vio, y por un instante recordó lo que era ser humano. «Corran», intentó decir, pero las voces lo ahogaron. «Quédate. Sé uno de nosotros». Los gritos no duraron mucho. Arriba, la madre sonreía, limpiando un cuchillo, esperando, porque siempre habría más. Siempre alguien curioso, alguien que no escuchara las advertencias, alguien que bajara, y el sótano nunca se llenaba, porque lo que estaba ahí abajo no dejaba de crecer. El aire en el sótano se volvió más denso, casi imposible de respirar. Daniel ya no sabía cuánto tiempo llevaba allí, ni cuántas veces había intentado gritar sin éxito.
Su voz ahora era un eco deformado, una mezcla de muchas voces que hablaban al mismo tiempo desde su garganta. Sentía como algo dentro de él crecía, algo oscuro, algo que no era suyo. Las cadenas que lo sujetaban ya no parecían necesarias. Su cuerpo apenas respondía. Sus piernas se habían debilitado, pero no por falta de fuerza, sino porque algo más las controlaba. A veces se movían solas, a veces se doblaban en ángulos imposibles, y cada vez que eso pasaba, las sombras reían. El primero ya no parecía tan sólido como antes. Su cuerpo se deshacía lentamente, como si se estuviera integrando al lugar. Su piel caía en trozos, pero debajo no había carne, solo oscuridad, un vacío que parecía respirar. «Es el final de la forma», susurró. «Pronto serás como nosotros». Daniel intentó negarlo, intentó recordar su nombre, pero cuando lo pensó, no pudo. Arriba la casa comenzó a cambiar. Las paredes se hinchaban, latiendo como si fueran carne viva. Las puertas se deformaban, respiraban. La madre ya no fingía tanto. Su rostro se estiraba cuando nadie la miraba. Su mandíbula se abría más de lo humano, como si quisiera tragarse el mundo. Una noche, el pueblo entero sintió un temblor. No venía de la tierra, venía de la casa. En el sótano algo despertó. Un sonido profundo, antiguo, como un latido gigantesco. Las sombras dejaron de susurrar por un instante. Incluso ellas parecían temer. Daniel lo sintió, y por primera vez, las voces callaron. Un silencio absoluto, y luego, «Hijo». La palabra retumbó en su mente, pero no era su madre. Era algo más antiguo, algo que había estado esperando. Las paredes del sótano comenzaron a agrietarse, pero no hacia afuera, sino hacia adentro, como si ocultaran algo detrás, algo enorme, algo que no debía salir. El primero comenzó a gritar: «No, aún no estamos listos». Pero ya era tarde. Las grietas se abrieron, y de ellas salieron ojos, cientos, miles, observando, parpadeando al mismo tiempo. Daniel sintió que algo lo miraba directamente, lo evaluaba, lo elegía. «Tú», dijo la voz, «tú serás la puerta». Su cuerpo se arqueó violentamente, sus huesos crujieron, su piel se abrió en finas líneas negras que se extendían como raíces, su boca se abrió, demasiado, y de ella salió un grito que no era humano. Arriba, la madre cayó de rodillas, pero no de dolor, de adoración. Por fin, la casa comenzó a hundirse, pero no en la tierra, en sí misma, como si estuviera siendo tragada desde dentro. Los vecinos salieron, aterrados, viendo cómo la estructura se retorcía, se doblaba, se comprimía como si fuera papel. Las ventanas se oscurecieron completamente. Los gritos eran insoportables. Y luego, silencio. La casa desapareció. No quedó nada, ni escombros, ni rastro, solo un terreno vacío. Pero el suelo seguía latiendo. Durante días nadie se acercó. El lugar fue acordonado, investigado, olvidado, porque no había explicación, no había pruebas, solo rumores, susurros, pesadillas compartidas por quienes vivían cerca. Pero algo había cambiado. Las noches ya no eran tranquilas. En diferentes casas del pueblo se comenzaron a escuchar golpes, lentos, arrastrados, ar, ar, ar. Y en los sótanos, donde antes no había nada, aparecieron puertas, puertas viejas, húmedas, con una manija fría, demasiado fría. Una niña fue la primera en abrir una. «Mamá, ¿qué hay aquí abajo?». La madre respondió desde la cocina: «Nada, cariño, no bajes». Pero la puerta ya estaba abierta, y desde la oscuridad, una voz familiar susurró: «Ven». La niña sonrió, porque reconocía esa voz. Era la suya. En el vacío donde estuvo la casa original, algo finalmente emergió. No era una estructura, no era un ser completo. Era un umbral, una grieta en la realidad, y dentro de ella, Daniel, o lo que quedaba de él.
Sus ojos ahora eran los mismos que habían salido de las paredes. Su cuerpo ya no tenía forma fija. Se extendía, se contraía, se multiplicaba. Eran muchos, y era uno. Era la puerta. Cada sótano conectado, cada susurro, suyo. Cada llamado, una trampa. El primero desapareció por completo. Ya no era necesario. Ninguno de ellos lo era, porque ahora había algo más grande, algo definitivo, el hambre. Una noche todas las luces del pueblo se apagaron al mismo tiempo, y desde cada sótano se escuchó lo mismo. Mamá, pero ninguna madre respondió, porque muchas ya no eran madres. El pueblo fue abandonado semanas después, sellado, borrado de mapas. Nadie quiso explicar lo ocurrido, nadie quiso recordar, pero las historias escaparon, porque no estaba contenido, no podía estarlo. Años después, en otro lugar, en otra ciudad, un hombre compró una casa antigua, barata, perfecta, tenía sótano. Nunca lo uso, dijo el agente inmobiliario. Está cerrado desde hace años. El hombre rió. Mejor, así no tengo que limpiarlo. Esa noche, mientras organizaba sus cosas, escuchó algo. Un golpe, luego otro. Desde abajo, frunció el ceño. Debe ser la tubería. Caminó hacia la puerta, puso su mano en la manija. Fría, demasiado fría. Y al girarla, una voz susurró. Por fin regresaste. El hombre se quedó helado, porque no era una voz desconocida. Era la suya, y en la oscuridad del sótano, miles de ojos se abrieron al mismo tiempo, esperando, siempre esperando, porque el sótano de mamá nunca fue una casa, fue una puerta, y ahora está en todas partes.